Gracias, Tati. Gracias. Es muy importante todo lo que nos acaba de contar. Necesito la palabra de Juan Pablo Gallego para explicar lo que acaba de contar Tatiana y lo que acabamos de ver y lo que pasó el fin de semana. Lesiones graves, cronicidad de un hostigamiento y de agresiones durante años. Todavía no sabemos cuántos años, Juan Pablo. Sí, María, bueno, efectivamente creo que esto, el primer impacto que hace, digamos, a esta calificación tiene que ver efectivamente con la nota de Tatiana, que es lo que vimos, ¿no? Primero que creo que esto tuvo impacto en Comodoro Pi, que tuvo impacto en nosotros, que tuvo impacto en Fernández y en su defensa, porque marcó efectivamente eso. Primero, la cronicidad digamos, de la violencia en todos los planos. No estamos hablando ya de 3 posibles episodios de violencia. Y vimos también una persona dañada, pero además vemos pero fuera de ese daño que está a la vista y que ese daño tiene que ver con la calificación que hoy se comenzó a trabajar ya de lesiones agravadas, con la cronicidad provocada por esta violencia en todas sus formas, que como mínimo atraviesa 5 años, en las propias palabras de Fabiola. Cuando ¿no? decimos cronicidad implica que se sostuvo en el tiempo. Efectivamente, y que el daño que le ha provocado es un daño que prácticamente de carácter incapacitante, que es muy distinto a pensar que es una persona que no está ubicada en tiempo y forma, ¿no? Entonces creo que esto ha marcado, y creo que otro de los méritos de la nota, que también impacta fuertemente en Comodoro Pi, tiene que ver con lo que explicaba recién Tatiana y que vos la interrogabas, con esto que de alguna manera se adelanta, por algún motivo Yáñez, o porque esto ocurre espontáneamente, a derrumbar la estrategia defensista de Fernández. Esto es, se la pensaba descalificar como alcohólica y tal cosa, se anunciaba ya que un médico amigo de él, que probablemente la había revisado a instancias de él, y violando el secreto profesional, volcaría tanto en el expediente como ante el público situaciones negativas. Y esto es al revés, precisamente lo que hoy se está marcando es que esto lo que es un agravante. No estamos ante una persona que no esté ubicada en tiempo y forma. Y si tenía alguna dificultad, debe ser ayudada. Me parece que hablar de que merecía un tratamiento de golpes, bueno, creo que esto va a comprometer a más de una persona, ¿no? Y Juan Pablo, la segunda estrategia que tira por la borda es la que ya implementaron el viernes, que es la de pedir el paso a San Isidro, porque si habla de esta cronicidad que vos bien planteás, es antes de entrar a la Quinta de Olivos, es en el departamento de Puerto Madero, entonces sería motivo para que se quede directamente en Comodoro Pi. Prácticamente queda sellada esa situación. Por otro lado, era inviable, o sea, acá hay, digamos, el objetivo central del pedido de incompetencia, que fue lo primero que hizo el expresidente, tenía que ver con obturar la voz de la víctima. Meto una incidencia que permita que su declaración se postergue, no sé, por 3 meses, por 4 meses, y esto enfríe la causa. Justamente la competencia se iba a dirimir con la esperada declaración en sede judicial de la señora Yáñez. Pero creo que ayer ya se anticipó que queda claro que ha sido en jurisdicción de la capital federal, con lo cual o es que Fernández se iba a autoinculpar diciendo solamente la golpeé en la provincia de Buenos Aires, o es que, pero aquí este delito se mira a partir de la voz de la víctima, y creo que la intención era muy clara, la de obturar la voz de la víctima. Creo que la posibilidad de que declare se allanó, porque en Comodoro Pi se esperaba con expectativa la presentación efectiva que hoy ocurrió de Yáñez, donde ya postula esta grabación de las imputaciones, y hay un punto también a considerar en cuanto a los topes por los cuales, porque primero se hablaba, bueno, esta es una causa gravísima, pero leve en cuanto a la condena, hay que ver que la otra puede tener más pena. Acá ya estamos hablando de cómo se lo está mirando, y por eso la expectativa en la declaración de mañana. ¿Vos tenés por cierto que mañana declara Fabiola Yáñez? No está definido, pero uno de los obstáculos era que se haga efectiva esta presentación, porque era la oficialización de su abogada, con lo cual un obstáculo está saldado. Los tribunales me confirmaron que la están organizando, todavía no confirman la fecha por estos mismos motivos. Efectivamente. Porque aparte tampoco quieren anticipar tanto de mañana va a declarar, quieren mantener cierta... Pero es importante que se haga, dijo Juan Pablo, no sé si quedó claro, cuanto antes dijiste, ¿no? Efectivamente, porque esto es lo que marca
el propio ritmo, el pulso, la tipificación e incluso la jurisdicción es que sí había dudas. Entonces esto es necesario, insisto, por supuesto que ya esta declaración pública ya ha tenido impacto y que ya ha ayudado a reconstruir. Pero es muy importante que esto sea volcado y que el detalle y que la crónica de estos hechos permitan situar cada uno de ellos y darle este contexto. Y ojo, digo, sí. Sí, no, quiero agregar algo porque está con nosotros Alejandro Katterberg, que es analista político y tenemos la suerte de tenerlo en el programa, que estuvo presenciando toda la entrevista a Tatiana Shapiro y con quien yo lo que quería hablar, y ahora, claro, queda como un análisis que vamos a hacer en otro momento, pero que en esta sociedad argentina que tenemos, que es muy presidencialista, que siempre votamos realmente por una persona. Hay sociedades que tienen, no sé, que son parlamentarias, que tienen un régimen parlamentario y que quizás el sistema es más fuerte, pero nosotros somos presidencialistas. Digamos, el daño que provoca que un presidente, que es una especie de padre simbólico, esté en esta situación y tenga semejantes acusaciones, es gravísimo, pero por momentos también no podemos dejar de escuchar los pormenores de una mujer que estuvo allí encerrada, Alejandro, tanto tiempo. Es difícil ponderar en este momento porque todas son cuestiones gravísimas. Me parece que acá hay un drama de carácter personal, con una implicancia judicial y una implicancia política. Estuviste hablando sobre todo la cuestión personal de esta primera etapa. Hay toda una pata judicial que va a dar para mucho tiempo que se empieza a hablar y claramente hay consecuencias políticas que este drama va a tener. Yo me siento cómodo hablando de esta última etapa, ¿no? Entonces, acá hay unas primeras consecuencias muy claras, de lo más chico a lo más grande. Primero, Alberto Fernández, que ya había terminado su mandato como presidente, casi con una carrera política terminada, muy desprestigiado, vaciado de poder, habiendo roto todas sus principales alianzas y acuerdos políticos, con este episodio, con este drama, pasa a estar, ser un muerto político, es una palabra muy fuerte, pero estar políticamente terminado. Incluso, yo creo que hay algo que a Alberto Fernández se le termina, que es su carrera como expresidente, a la cual mucha gente o el propio Fernández aspiraba a tener, ¿no? Tener un rol de influencia en Latinoamérica, reafirmar sus relaciones en la política con Lula en Brasil, en México con AMLO, en España. Toda esa faceta de un Alberto Fernández que le quedaba algún tipo de carrera como expresidente y algún tipo de influencia, no existe más. No existe más. Cuando ampliamos un poco más el espectro, es bueno, ¿esto afecta a Alberto Fernández solamente? No, claramente empieza a afectar al kirchnerismo y al peronismo. Y el kirchnerismo no se puede desligar, y sobre todo Cristina Kirchner, no se puede desligar de la responsabilidad política de haber elegido un presidente que no solo tuvo una muy mala presidencia, sino que le plantea, como la misma expresidenta ya dijo, cuestionamientos morales y de conducta muy severos y que ponen en tensión principios básicos de la identidad que el kirchnerismo quiso desarrollar. Hay una lectura política que tiene que ver con nosotros también, que hay que hacer. La sociedad estupefacta observando esto. Sin duda. Entonces esto afecta al expresidente, afecta al kirchnerismo, afecta al peronismo, afecta posiblemente de manera positiva al actual gobierno, porque ahí va el punto que vos me estás preguntando. ¿Qué hace esto, María Laura? Reafirma una vez más el descrédito, el desgaste, el alejamiento que tiene la política del ciudadano común. Entonces, esto no te podría decir es algo que sorprenda, que es algo totalmente novedoso, que la sociedad no se imagina que la política puede pasar esto, pero cuando queda en evidencia ya empieza a sobrepasar los límites, en un contexto de una sociedad, que lo venimos hablando hace más de 2 años, ya te diría que vengo al programa, una sociedad que 3. Está cansada, desgastada y desahuciada con el sistema político, y no solo con el sistema político, con el sistema de poder. Entonces, obviamente esto lo que muestra y lo que va a contribuir es a realimentar y fortalecer la crisis de representación
no solo de un dirigente, por más que todo el resto del sistema político quiere decir, no, este era solo Alberto Fernández, no solo del peronismo o del kirchnerismo, yo creo que de gran parte de lo que fue lo que el presidente actual denominó la casta política. Y eso posiblemente va a tener implicancias en, por ahí queda feo hablar de esto en el medio del drama que tiene un componente personal, en lo que la política empezamos a ver, que es las elecciones del año que viene, cómo esto reconfigura el panorama electoral, cómo esto reconfigura el panorama político, qué pasa con el kirchnerismo, cuáles son sus chances de poder esquivar el impacto de esta crisis. Y después hay un componente más, que todavía falta muchos pasos para que lleguemos a hablar de eso, pero le han, en la palabra técnica, le han sacado el teléfono al presidente, ¿no? Le incautado, corregime cómo secuestrado. El teléfono y los dispositivos que tenía. Bueno, estamos en un país donde los datos personales y los datos que pasan no solo por organismos estatales, sino por la justicia, más temprano que tarde, siempre de alguna forma se filtran. Ahí, en ese teléfono y en esa información, va a haber mucha tela para cortar durante mucho tiempo, que va a hablar de muchos tipos de vinculaciones, forma de gestionar, forma de gobernar, relaciones entre los que eran los principales socios de lo que fue la coalición de gobierno anterior. Digamos, hay mucho elemento. Esto no va a ser algo que va a quedar encapsulado en una semana o en unos días. Esto va a dar para mucho tiempo. Porque además está, digamos, confirmado que Alberto Fernández no borraba nada, ¿no? Está confirmado, estos son hechos. Y que aparecen en grababa mucho. Que grababa mucho, que tenía y que tiene seguramente en ese teléfono. Es una bomba ese teléfono, que en realidad hay un segundo teléfono también que encontraron en la casa, pero este teléfono, el que él usaba para grabar, lo que no estamos acostumbrados a ver y a guardar de parte de las personas que cometen delitos, ¿no? Digo, él guardaba todo. Hay un montón de gente que debe estar asustada en este momento. A ver. El presidente Fernández tenía, y toda la gente en el medio y los periodistas saben, había una frase que es todos tienen el teléfono del presidente, porque el presidente Fernández mantiene su misma línea de teléfono y su teléfono en toda su carrera política. Y tenía un estilo de manejarse muy, como digamos, informal, fuera de lo que pueden ser los protocolos que uno puede imaginar que un presidente puede tener. Y cuando uno ve las películas que en Estados Unidos el presidente no tiene su teléfono, no tiene el teléfono de seguridad, Argentina es mucho más informal y el presidente Fernández me parece que era más informal que el primer argentino. Entonces, ¿qué quiero decir? No es el momento esto para hablarlo, tal vez, pero esas cientos de miles de conversaciones, de chats con el poder de la Argentina que el presidente mantenía de forma directa, uno intuye que tarde o temprano, porque lamentablemente en este país es lo que suele ocurrir, van a salir a la luz y uno intuye que, como ha pasado muchas veces, puede haber manejos políticos, judiciales, de diversos estilos con relación a eso. Pero es otro tema. Quiero sumar a Mabel Bianco, que está con nosotros, para hablar de Fabiola y para hablar de nosotros, de los ciudadanos. Como dirigente feminista, Mabel, para mí esto lastima muy profundamente la confianza, por ejemplo, en un presidente, digo, la figura presidencial, ¿no? Sí, pero a mí me parece que lo más grave es cómo daña a todo lo que se ha adjudicado al Ministerio de las Mujeres y a toda nuestra lucha feminista, que ha sido tergiversada en alguna forma, porque primero, un ministerio no alcanza para acabar toda la violencia, eso lo sabemos. Y por otro lado... Ella pidió ayuda al Ministerio de la Mujer. Sí, no se la dieron. Evidentemente el ministerio que funcionara mal no significa que es malo tener un Ministerio de las Mujeres. No, a eso me refiero. Claro, no, pero yo me refiero a que en ese sentido lastima las banderas del feminismo, ¿no? Claro. Toda esta situación es real, va a dejar cicatrices, digamos, va a dejar heridas que tendrán que cicatrizar, pero son heridas muy profundas. Claro, pero lo que yo quiero aclarar es que no son heridas que nos dependen de la feminista, sino cómo se usó el feminismo. No hay dudas de eso. Y eso es lo que me preocupa, no hay dudas, pero María Laura. A eso me refiero, exactamente a eso me refiero. Y me preocupa porque... ¿Cuánto a la sociedad esto lo lastima, no? Sí, pero yo insisto que a la sociedad la lastima
porque nos hace quedar a las feministas como fuimos las responsables de esto. Y en realidad no somos las responsables. Lo que es responsable es cómo aquí sigue la impunidad para cualquiera frente a la violencia contra las mujeres. Y Sí. esto me parece terrible. De hecho, recién, Mabel, hablábamos de cómo esto lo puede beneficiar a Milei en el discurso anti las políticas feministas, pero lo cierto es que tampoco da ningún tipo de respuesta de qué política pública él piensa implementar para cortar con el flagelo de la violencia de género que existe y sigue existiendo. Bueno, él implementó una que es cerrar todo. Y ese cierre de todo no se puede justificar por algo que funcionó mal. Y ahora creo que esto nos vuelve a ratificar que la violencia contra las mujeres sigue siendo una realidad en este país. Y ese es el problema. Hay un montón de puertas para abrir, así como la puerta que estamos hablando con Alejandro de las consecuencias políticas. Hay un montón de puertas, todas son importantes. Esta que dice Mabel, el tema de la legitimidad de que es necesario, imprescindible seguir con las políticas en contra de la violencia de las mujeres. Es difícil ponderar. Mabel, me interesa mucho, mucho que me digas qué sentiste cuando Fabiola dijo que todas las veces que pidió ayuda y nadie la escuchó, y toda la gente que estaba adentro de la Casa Rosada también. No, yo me sentí muy mal. No tanto por la gente que estaba dentro de la Casa Rosada o dentro de la presidencia, porque esos eran los fieles al victimario. Me sentí muy mal de que quienes ostentaban la representación no hayan reaccionado. Eso me hizo sentir muy mal, porque creo que uno tiene que ser consciente que en estos cargos uno no se debe a lo que uno piensa políticamente, sino que se debe a lo que es la función para la gente. Vamos a escuchar el pedazo en el que cortamos justamente esto, la ayuda. Mirá. ¿Nadie te ofreció ayuda? No. ¿Nadie de los que Es trabajaban? más, fui a en la buscar cuenta? ayuda a la persona que tenía la responsabilidad de velar por eso. ¿Al Ministerio de la Mujer? Sí, fui y pedí ayuda. Salieron ahora a defenderse. Cuando me defendieron a mí, cuando me defenestraban, decían barbaridades de mí, cualquier hombre, mujer, todos, decían, porque ustedes son testigos de todo lo que se dijo, se decía de mí. ¿Cuándo salió alguna de esas personas pertenecientes a ese ministerio? ¿Cuándo la vieron alguna vez desde el primer día que me empezaron a maltratar? Porque ustedes saben que me maltrataron durante 5 años. Mostré y pedí ayuda. ¿Mostré Me quiere decir que contestan, vieron las imágenes? la persona las vio. La persona las vio. Pero ahora me envió un mensaje diciendo, vos nunca me pediste ayuda. Dijiste que ibas a venir al ministerio. Si yo iba al ministerio, salía mañana en los diarios. Me parece que esto es elocuente, Mabel, ¿no? Si yo voy Totalmente. a algún lado, salgo en los diarios. Totalmente, y además, ¿cómo se le va a pedir a la víctima que vaya al ministerio? Siendo además una persona tan reconocida, es decir, que fuera yo, bueno, pero iba ella al ministerio, iba a tener que hacer ahí la declaración. Me parece que fue un mal manejo y lamento realmente si esto fue así, porque estas cosas son las que no nos ayudan frente a este tema de la Que nadie le violencia. ofreciera ayuda, además, ¿no? Que lo dijo sin dudar. Entiendo que hay cosas que no sabe si se pueden decir, si no se pueden decir. La abogada estaba en la entrevista, pero ella sin dudar dijo, nadie me ofreció Nadie, ayuda, nunca, nadie, dando claramente a entender que había gente que sabía. Y esto es muy común y lo vamos a hablar enseguidita, en un ratito nada más, porque está con nosotros Fernanda Fuentealba, que atiende la línea 144 y nos va a contar por qué todo lo que dice Fabiola en esta entrevista es un poco la descripción de las víctimas de violencia. Juan Pablo Gallego, quiero que me cuentes cuánto le puede caber a Alberto Fernández como pena. Entiendo que Alejandro Katterberg está pensando, bueno, uno es el aspecto personal, el otro es el aspecto político, pero como pasó en muchas sociedades, le pasó a Clinton, por ejemplo, solamente con un adulterio, se mezcla y estamos conversando de un expresidente que se acaba de ir. Juan Pablo, ¿podría llegar a estar preso por esta causa? Sin ninguna duda.
Hoy, de mínima y antes de la declaración que se espera en estas horas, estamos en una escala no inferior a los 6 años, porque lo que está analizando el juez y el fiscal actuante es que es la reiteración de figuras en el tiempo, llamémosla cronificadas o como delito continuado, y de al menos 4 figuras delictivas. Ya veníamos viendo que se venía la figura del abuso de autoridad, que por ejemplo ha tenido que ver con esto. Yo por las dudas, por si pasa algo, voy preparando, haciéndola ver por un médico amigo que después declararé a mi favor. Escuchen esto porque es muy impresionante. ¿El médico de Fabiola era amigo de Alberto, el médico del psiquiatra? Esto es lo que se deja trascender en la entrevista que publica parcialmente Horacio Berbisky sí. en el día de ayer. Deja trascender que son él está rodeada, Fabiola, también psiquiátricamente por sus amigos. Con lo cual lo que han hecho es incluso pluralizar las responsabilidades. Y es interesante porque Yáñez en varios segmentos habla, me quisieron hacer pasar, me hicieron esto. Entonces, digo, parece que había una estructura donde estaba naturalizada que la violencia sobre ella era algo natural que había que aceptar, que era parte de la estructura del gobierno y que evidentemente, lamentablemente, llegó incluso a la propia división que debía asistirla, escucharla, defenderla, ¿no? De hecho, y que había que ocultar. Exacto, y que había que ocultar. Y de hecho ella habla de un pacto de confidencialidad después del compromiso de 2016 que, por lo menos yo no estaba al tanto de esa existencia, de que en la relación de pareja en algún momento firmaron un pacto de confidencialidad. La pregunta técnica que te quiero preguntar es, ¿un pacto entre privados de confidencialidad de estas características en instancia judicial sigue rigiendo o ella ya ahí podría romper ese pacto de confidencialidad? Es un disparate absoluto. Sí. A Yáñez le han mentido que era novia, le han mentido que era primera dama y le han mentido que tenía un pacto de confidencialidad. Son 3 disparates gigantescos, ¿no? Pero yo creo que, y tomando a Mabel, a quien tanto respeto y de muchísimos años, digo, cuando decimos, bueno, se ponen en juego un montón de cosas, yo creo que hay un nivel o un piso de conciencia importante. Está viendo, digamos, un repudio generalizado en este caso. Estamos viendo otros casos. Insisto, creo que evidentemente hubo un tratamiento erróneo, equivocado, que tiene que llamar a repensar. Pero bueno, ¿a qué te referís? En lo que hace a la mirada sobre las agresiones sexuales o físicas a mujeres, yo creo que hay un piso de conciencia mejor, digamos que ha ido creciendo, porque esto ha impactado. Y yo no creo que a todos los que hoy estén solidarizándose con Yáñez los mueva la bandería política. Estás hablando que, digamos que el gobierno supuestamente se solidariza, ¿a eso te referís? No. En general la sociedad, la política... Claro, digo que hay una conciencia social que está por encima de este verdadero desastre donde tuvieron encerrada a Yáñez, ¿no? Y creo que esto sí... O sea, la respuesta de la sociedad es buena. Claro. Sí, pero ahora, antes sí. no. Bueno, ahora no. Sí, bueno, pero la sociedad no sabía, Mabel, qué es lo que pasaba toda esta allí, gente, ¿verdad? María Laura, ¿Cómo? Toda esta gente que ahí no podemos decir que el personal de servicio... los que le llevaban la comida, los que limpiaban la casa, etcétera, era gente que no representara a la sociedad. No, pero ellos sí tienen acuerdo de confidencialidad y hay que comprender también, entiendo el miedo a perder el trabajo. Creo que cuando ella dice que nadie le ayudaba, se está refiriendo a los funcionarios que sabían, a la secretaria, a quien le había avisado, y a las personas cercanas a Alberto Fernández que sí sabían, y no a los trabajadores que tienen este acuerdo de confidencialidad. Me parece que cuando decís 6 años, Juan Pablo, 6 años pueden caberle a Alberto Fernández, también te estás basando en un fallo, ¿verdad? Porque siempre las lesiones en general son nada más que 2 años, lamentablemente. Las lesiones a una mujer golpeada. Hay un fallo que hoy está sobre el escritorio del juez de la causa, que es un fallo de la Corte Nacional, suscripto en forma unánime por los 4 ministros actuales y también por la doctora Elena Hayton, en el cual se... Los ministros de la Corte. Efectivamente, ¿no? Los 4 ministros que integran actualmente, que votan de manera unánime junto a la doctora Elena Hayton, que ya no está, es decir, la composición completa, donde se confirma un fallo en este caso contra un magistrado, por delitos parecidos y que califican efectivamente, porque acá, por ejemplo, claro... Un fallo que finalmente terminó dejando preso
al delincuente cuánto tiempo? En ese caso, 5 años. 5 años. Efectivos. Efectivamente, efectivos. Y acá, ¿Por la suma también de las acusaciones? Sí. Lo que ocurre es que aquí es mayor tanto la cantidad de delitos en cuanto al tipo de un delito reiterado en el tiempo como a la cantidad de figuras delictivas, porque solo de amenazas tenés sostenidas en el tiempo, cronificadas y en contexto de violencia de género, tenés decenas. Después tenés amenazas coactivas, después tenés este hostigamiento final. Y esto que pasó ayer no es más que el hostigamiento. A ver, cuando estamos viendo una persona, como la definía Tatiana en la entrevista impactante que acabas de obtener, María, una persona que sin duda está dañada, que sin duda está con un daño emocional y que se apresta a declarar, y se le están anticipando públicamente que la van a hacer pasar por no sé qué cosa y por otra. ¿Esto qué es y esto no es hostigamiento? Ojo con esto, porque también ayer se dijo que los días 6 y 7 de agosto estaría confirmado, estando ya notificado Fernández, se dijo que ha habido comunicaciones directas o por interpósita persona, con lo cual creo que acá yo creo que la defraudación llega en relación al expresidente a su desempeño, a un montón de cosas que me son ajenas, pero digo, esto ya casi a su propia condición de abogado, de la cual, digamos, hacía gala, o de profesor de Derecho Penal, una persona que con restricciones las viola o sigue intimidando a la víctima, ¿no? Pero pasando al plano de Mabel, es muy típico eso de victimarios, en caso de violencia de género, que las restricciones no, por eso muchas veces se cuestionan, las restricciones muchas veces no sirven para nada, porque el propio victimario quiere seguir con su lógica. Sin duda. Ahora, aquí no hay privación de la libertad también, porque la tuvo secuestrada prácticamente. Prácticamente esta mujer, por eso digo que la tipificación final va a estar a cargo, por lo pronto, del fiscal, una vez que le tome la declaración, y por parte del juez. Yo creo que incluso por tramos de lo que ayer escuchamos, hablamos de una persona que prácticamente durante 4 años no podía disponer, incluso cuando ella se quiere ir o se quiere mudar, se tiene que mudar dentro de la propia quinta, y ella misma manifestaba que, de algún modo, estando separada de hecho, si es verdad lo que ella dice, este hombre igual entraba pateando la puerta y cometía las mismas tropelías, o sea que evidentemente estaba en una situación de indefensión y de vulnerabilidad casi única. Algo importantísimo para mí que me dejó la entrevista con Tatiana, que es que ella se fue dando cuenta y se va dando cuenta y va descubriendo cosas que estaban totalmente naturalizadas. Yo lo digo varias veces porque no es menor, porque está normalizado el maltrato a un punto que ella no se da cuenta, por eso se pone a llorar desconsoladamente después, porque dice, mirá todo lo que atravesé, y todavía no lo ha terminado de descubrir lo que atravesó. Es muy importante esto, y por eso me interesa hablar con Fernanda, porque esto se replica todos los días en los llamados a la 144, ¿no? Fernanda, como les decía, es operadora de la línea 144. Sí, funciona de esta manera. La violencia psicológica, cómo deja huella en cada persona en situación de violencia, cómo se naturalizan los actos de violencia, y lo que nosotras desde la línea 144 venimos haciendo desde hace más de 10 años es este acompañamiento. El poder empezar a hablar. Más de una vez hemos recibido llamados donde dicen, yo no sé si estoy pasando por una situación de violencia. Me pasa esto, no saben qué es violencia. Exactamente. Entonces necesito saber qué es lo que me está pasando. Y que relatan cosas gravísimas, ¿no? Exactamente. Que lo normalizaron. Por ejemplo... Y tenés distintos tipos de llamados y en función de esa información que van dando, nosotras las operadoras somos profesionales especializadas en hacer evaluaciones de riesgo, y en función de esas respuestas es donde vas viendo la gravedad del caso y la gravedad de la situación. Ahora me seguís contando, pero Alejandro, ¿entendés que lo personal y lo político están muy intrincados en este momento? Por eso me acordé de Bill Clinton, ¿no? Hay muchísimos casos más, digamos, ahí presidentes. Insisto, el drama de una mujer, el drama de una pareja, el drama de una relación, un drama personal en un contexto político y de una sociedad que está mirando. Yo lo que pensaba, María Laura, mientras iba avanzando el programa y donde íbamos viendo la situación de debilidad estructural del expresidente Fernández, ¿no? En términos de la descripción judicial, que empieza a parecer muy contundente, en términos políticos, es
¿qué le queda a una figura que fue o estuvo en el centro del poder de la Argentina, por lo menos de los últimos 25 años, y qué capacidad o qué poder residual le queda para intentar hacer qué cosas? Porque en el fondo, esto es un animal político, son dirigentes políticos de toda la vida, y qué es lo que va a intentar hacer o qué es lo que puede hacer para tratar de sobrevivir en términos políticos, ¿no? Estamos hablando... Nada. Bueno, no creo que nada. Bueno, él va a porque intentarlo. estamos hablando de una nada persona puede hacer. que conoce al poder económico, que conoce al poder político, que conoce el peronismo, que conoce al kirchnerismo, que conoce a la justicia. Entonces, estamos hablando de una persona que está acorralada en una esquina y donde se le va cayendo todo sus construcciones en términos personales, familiares, judiciales, políticas, y cómo reacciona. Y ahí esas son las preguntas que me hago hacia adelante, porque de vuelta, uno a veces empieza a tirar una soguita y empieza a salir muchas más cosas, y vuelvo a ese teléfono que fue secuestrado, vuelvo a los manejos que ocurren a veces en la justicia, que no todo es tan transparente e independiente como nos gustaría que fuera, y a qué otras personas esto puede empezar a salpicar. No solo está la cuestión personal y el drama que estamos describiendo de violencia familiar, sino está la causa de los seguros, está qué otras personas conocían o sabían en relación a esas cosas, y hasta dónde puede escalar esto, ¿no? Entonces, hoy estamos acá, pero el iceberg a veces no sabe cuán profundo va y cuán grande es lo que hay abajo del agua, ¿no? Entonces, eso me parece que son los interrogantes hacia adelante. Y de vuelta, hay muchos sectores del poder que por ahí en un principio veían cómo los avances judiciales sobre Alberto Fernández era algo que les podía venir bien, o que encapsulaban la corrupción del gobierno anterior en el manejo del expresidente, o que no veían que esto podía impactar sobre el kirchnerismo, sino a la vez podía cargar todas las culpas de la mala gestión que tuvo el kirchnerismo en el gobierno anterior en Alberto Fernández, y que a partir de lo que estamos viendo esto ya le empieza a explotar. Entonces esto tiene, ¿cómo se llama? Esto tiene un impacto sobre pilares de la identidad del kirchnerismo muy claros, esto empieza a crujir dentro del peronismo. Falta mucho, me da la sensación de que estamos viendo los primeros capítulos de algo que puede ser muy largo. Alguien dijo la semana pasada aquí en el estudio, se cayó como un muro de Berlín, ¿no? Algo muy, muy importante y muy grave, y un antes y un después de esto. Alejandro, gracias. Gracias por la invitación. Estamos por conversar con Fernanda, tenemos muchísima información para contarles, y sobre todo tenemos información sobre cuándo declara Fabiola, pero tienen que esperar un poquito, una pausa, y estamos de vuelta.